¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, bendecidos por parte de nuestro Señor y aprendiendo y llenándonos de no solamente conocimiento, sino de su revelación y por ende también de su transformación. Confío también plenamente en que has ido avanzando conforme van caminando también en los días, en tus clases y por supuesto que el Señor te ayude y nos ayude a nosotros también para poder continuar con esta loable carrera que Dios mismo nos ha impuesto en bendición. Para ello entonces vamos a introducir lo que sería la lección número 7 de la materia Métodos de Estudio Bíblico. Lo que corresponde a esta materia, esta vez necesitamos seguir analizando la palabra del Señor a través de las metodologías temáticas. Vimos como primer metodología temática lo que sería el método biográfico. Y hoy vamos a ver lo que es el método teórico. A través de este video y de la lección número 7 vamos a ver lo que es el método histórico. Y en el método histórico trataremos de entender de una manera amplia cómo poder estudiar la palabra a través de esta metodología. No obstante, vamos a comenzar con el pie derecho y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder no solamente presentar esta clase, sino que como estudiantes, los que están viendo este video, lo puedan asimilar y lo puedan aplicar como un método de estudio práctico en sus vidas diarias. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, eres benditamente amoroso a nuestras vidas y sobre todo nos revelas y nos permites adentrarnos a tu conocimiento. ¿Qué ser humano, qué ser incluso celestial le has permitido conocer tus misterios, le has permitido conocer tus intenciones, lo que erogas desde tu mismísimo corazón? Yo te puedo decir, Dios, que somos afortunados y por eso te pido. Primero te doy gracias, pero te pido que tú estés presente, que no sea el hombre, que no sea ninguna circunstancia humana la que pueda referir el conocimiento que provenga de ti, sino que sea tu mismísimo Espíritu Santo el que nos ayude a entender, el que nos ayude a explicar, el que nos ayude a ser transformados, Dios. Bendita historia en donde sigues vigente en nuestras vidas y nosotros anhelamos de tu presencia y de tu conocimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, depositamos nuestras vidas y nuestra confianza en ti. Revélanos, Dios, tu conocimiento. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar de algunas situaciones con respecto al método histórico. Es interesante primero presentar la incongruencia de este método por lo que referiría en su definición en la palabra historia o histórico o histórica de alguna manera. La palabra en sí circunscribe que entonces el libro pudiese ser presentado para un análisis histórico y perfecto de cada suceso, de todo lo que viene en la palabra de Dios. Y la realidad es que la Biblia no es un método, digo, no es un libro histórico, no es un libro que nos presente ciencia en cronología o de alguna manera en la datación de los tiempos, no, no es un libro como tal. Y como no es un libro así, entonces presentar la fuerza histórica que tiene el libro, pues de alguna manera vamos a encontrar muchas faltas y muchas eh, omisiones a la historia que a pesar de que son incluidos reyes y situaciones de otras naciones, y que esas naciones a su vez dataron y expresaron sus tiempos de forma ordenada y de forma y de forma enciclopédica, porque se hicieron, al datar las otras naciones sus tiempos, pues generaron algún tipo de enciclopedismo en el sentido de la información, cómo la fueron albergando y cómo la fueron generando, ¿no? Ya sea a través de un libro, ya sea a través de una tablilla o ya sea a través de algún método, tratar de generar esa permanencia o preeminencia en su pasado de cada una de las naciones. A pesar de que las otras naciones también incluyen las, eh,
los nombramientos o los episodios mencionados en la palabra de Dios como historia, a veces, es muy significativo que la mayoría de las veces lo que cuenta la otra parte de la historia, es decir, las otras naciones, algunas, como te comento, algunos libros, algunos papiros, algunos pergaminos, algunas tablillas, en el tema de datar específicamente los tiempos y sucesos, refieren de forma diferente lo que probablemente estaría escrito en la Biblia. Y por eso entonces es difícil de datar a través de los escritos bíblicos los eventos y las situaciones históricas que en las páginas bíblicas aparecen. Entonces, tengo que ser franco, es un método que genera un tipo de incongruencia. Pero al entender entonces que no vamos a regir la Biblia históricamente hablando con respecto a lo que las otras naciones puedan referir, entonces esto nos ayudará a circunscribir el método histórico en una semblanza interna y no en una semblanza externa. Es decir, no es el método histórico no va a tratar de referir y de presuponer o de estandarizar los tiempos y formas en épocas y en etapas de la vida del ser humano con respecto a lo de afuera. Va a tratar de hacer esa semblanza con respecto a lo de adentro. ¿Y qué sería lo de adentro? El pueblo de Israel. Y ahora en estos tiempos, a lo que nosotros recibimos como Nuevo Testamento, también a nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, redimidos, pueblo gentil que hemos creído en Jesucristo y que ahora somos adoptados por su gracia. Entonces, ¿qué es lo que sí trataremos de buscar a través del método histórico? Que nos refiera a una idea más completa o que nos ayude a estudiar la palabra de Dios con un entendido de cuándo y cómo sucedió. Esa es la importancia más que otra palabra de lo que se pretende este, sacar o extraer con el método histórico. Es importante también mencionar que en este método hay algunas situaciones que nos provocarán algunos errores si no hacemos el método de forma correcta. Lo primero que hay que presentar de metodología histórica es que hay que analizar la Biblia desde la manera general hasta la manera específica que nos está presentando. Por ejemplo, entonces sería un poquito muy similar a lo que sería el método sintético. Empezar viendo la generalidad bíblica de cada uno de los libros, de cada uno, y dentro de cada libro, cada uno de los capítulos y cada una de las historias, para que entendiendo la generalidad, entonces nos podamos ir a lo más específico. Y que viendo lo específico, entonces podamos pues adentrarnos a la palabra de Dios para entender y extraer verdad o verdades que sean todavía más significativas y que sean puntualmente más veraces de lo que se termine predicando en un púlpito o enseñando en un estudio bíblico. Muy importante entonces el método histórico para no equivocarnos al presentar una verdad o al presentar una realidad bíblica que corresponda a otra esfera, que corresponda a otra dimensión en tiempo o incluso en algún tipo de uso o costumbre, porque todo lo que refiera a lo mejor específicamente lo que queramos analizar sea extraído de forma errónea. Es importante esto también. Otra significancia que hay que atraer al método histórico es que lamentablemente, aún incluso dentro de la misma palabra del Señor, el tratar de generar cronología dentro de los mismos libros, dentro de las mismas fases o formas, también es difícil de especificar. Cuando se presentan, por ejemplo, esto sucede mucho cuando se presentan los reyes de Israel, porque de un lado están ya expresados en el libro tanto de Reyes como de Crónicas la idea y la identificación de los reyes de Israel, pero por otro lado los reyes de Judá, es decir, las dos líneas que se abrieron y cómo se dividió el reino después de Salomón. Y de ahí entonces tratar de entender qué profeta fue para qué reino
y para qué rey en particular, eso es lo que a veces es difícil de circunscribir. A veces se presenta porque la palabra de Dios sí lo menciona como tal y en otras ocasiones simplemente lo deja al aire. Por otro lado, también hemos de entender que si analizamos la Biblia históricamente, entonces tendremos muchos vacíos, muchos espacios negros o ciegos completamente en tema de historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un libro que comienza para nosotros este, como evangélicos, así tal cual lo tenemos, comienza en el Génesis, comienza en los principios. Y al hablar de los principios, entonces los teólogos y los antropólogos bíblicos específicamente podrían datar la Biblia específicamente que tenga aproximadamente unos 6.000 años a la fecha. Y en esos tiempos entonces de datación, si quisiéramos ver todo lo que sucedió desde el principio, pues hay muchos baches, hay muchos ciegos nuevamente que nos impedirían llevar una manera casi anualizada o temporalizada conforme fueron pasando los tiempos, no tanto los eventos, sino los tiempos. Entonces a la Biblia, para tratarla de analizar cronológicamente, si ese fuera nuestro objetivo inicial o total a través de este método, pues nos presentaría no poderlo analizar conforme fueron dándose los años o conforme fueron dándose los tiempos, sino más bien conforme se fueron dando los eventos. Y entonces tratar de omitir esos ciegos que nos deje en blanco la historia bíblica y de ahí entonces tratar de generar un compendio histórico de toda la Biblia. Esos serían un poquito los problemas que nos presentaría analizar la Biblia a través de este método. Pero lo que sí podemos hacer es, a través de la metodología histórica, tratar de generar una comprensión más generalizada entonces del libro que tenemos en nuestras manos y de ahí, en esa bendición, poderle aplicar lo que serían tres formas de estudio a lo que sería la palabra de nuestro Dios. ¿A qué refiero? ¿Cómo refiero esas tres formas de estudio histórico? La primera sería dedicarnos específico a un periodo de la historia bíblica. Podríamos pensar a lo mejor el periodo del inicio, el periodo de los reyes o de un solo rey, el periodo de un profeta, el periodo de la manifestación de un hombre en particular y cómo este hombre, a lo mejor a través de la semblanza biográfica afectó, pero en qué periodo fue manifiesto. Es decir, en la primera parte de este estudio, lo que sí dedicaremos tiempo es a tratar de ver las maneras de estudio histórico, que sí podemos, de método histórico, cómo sí lo podemos usar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como te digo, la primera parte de este método histórico pudiese ser enfatizada para estudiar simplemente periodos específicos de la historia bíblica. Y de ahí, como te comento, no tratar de generar una cronología completa de la Biblia en su totalidad, sino más bien ver por eventos cómo sucedió la historia bíblica y entonces, como primera parte de estudio, tomar uno de esos eventos y poderlo analizar y ver cómo, cuándo, dónde sucedió y obviamente la importancia del suceso y qué enseñanza nos trae con respecto a ese suceso o a ese evento específico de la historia bíblica. La segunda manera o el segundo momento en que podemos utilizar el método histórico podemos usar el método histórico también para estudiar la perspectiva histórica de un solo libro. Es decir, tomamos un libro de la Biblia, pudiese ser Ruth, pudiese ser Esther, pudiese ser un evangelio, pudiese ser lo que sea. Entonces tomamos el libro de la Biblia como tal y entonces lo sacamos de su contexto con los otros libros y solo por lo que el libro nos diga, entonces lo estudiamos con esa perspectiva histórica de lo que el libro nos arroje. Y a través de ese estudio entonces trataremos de generar una comprensión más exacta de lo que el libro en sí mismo dice. Y de esa manera entonces tratar de generar una dependencia sin gestar dependencia de los otros libros, ¿no?
de los otros eventos, incluso que sean narrados en perspectiva por los otros, por otros libros bíblicos, ¿no? Esto pudiese pasar específicamente en el tema, como digo, del libro de los Reyes, ya sea específicamente primero o segundo libro de Reyes o primero o segundo libro de Crónicas. Entonces, tomar simplemente la apreciación de todo el libro como tal para tratarle de generar una comprensión más exacta. Por último, tenemos una tercera forma, perdón, de analizar el método o de usar más bien el método histórico. El método histórico también puede ser usado para someter un análisis crítico de un solo capítulo. Entonces, tomamos solo un capítulo en particular de la palabra de Dios y tratamos de gestarle método histórico. Es decir, tratar de ver las implicaciones del momento y de los sucesos que estuvieron alrededor específicamente de ese capítulo. Para poder llegar al último, a la última forma de aplicación del método histórico, que es esta tercera que te estoy diciendo con respecto al análisis de un solo capítulo, tengo que ser franco, tendremos que haber hecho ya bastante estudio, tanto a través de la primera aplicación del método histórico y de la segunda. Y por ende, esto nos llevará a tratar de generar una aplicación completa del método histórico a través del estudio de toda la Biblia. ¿Y por qué te digo esto? Porque es nuevamente entonces el método histórico un método que te provocará mucha riqueza en su estudio, mucho en su análisis, más sin embargo, es un método que puede ser muy tardado de ir generando toda la comprensión en su totalidad de lo que la Biblia presente. Entonces, por eso te presento estas tres maneras principales de análisis o de uso del método histórico. Nuevamente, la primera manera de uso del método histórico es dedicarnos a un periodo específico de la historia bíblica, un periodo específico. La segunda es ubicarnos con respecto a la perspectiva histórica que nos genere un solo libro y posteriormente a lo que solo genere un solo capítulo. Entonces, esas serían las tres maneras. La primera manera de estudio o de uso del método histórico sería entonces con respecto a eventos, con respecto a situaciones en periodo específico de la historia, y esto nos lo pudiese arrojar específicamente la aparición de un momento o de un evento en particular o de una vida que fue representativa en la vida de la historia bíblica. Para poder generar este periodo específico, no necesariamente circunscribiremos este periodo a una vida, pero la verdad a veces sí es interesante poderlo analizar así, porque pues conforme se va dando la vida a lo largo de las páginas bíblicas de una persona, de un personaje bíblico, entonces ahí fácilmente podemos circunscribir periodos específicos. Un mismo personaje podrá abordar varios periodos, como lo sería el caso a lo mejor de Daniel, que aborda toda la vida de Daniel, periodos por lo menos de 4 reyes, 2 babilonios o babilónicos y 2 medos persas, ¿no? Por otro lado, entonces, en la aplicación también de la primera manera del estudio de método, bueno, más bien en la primera manera de método histórico, esa aplicación para enfocarnos solamente en un periodo específico, también nos resultará interesante el ver subeventos o subperiodos. Como sub, es decir, de una manera globalizada, entendido de forma general que se dio un evento específico, podernos adentrar solamente a los pequeños eventos que sucedieron. Por ejemplo, dentro de la creación del hombre, pudiésemos dividir en subperiodos lo que sería el tema de la caída del hombre, el tema del
del pecado introducido al hombre, y dentro del pecado introducido al hombre podemos ver lo que provocó Adán y Eva con respecto a sus personas en el huerto del Edén, y posterior a eso lo que se provoca con Caín y Abel. Podemos ver eso como inicio, ¿no? Dentro de lo que sería el periodo específico del, si le ponemos título, ¿no? Del el periodo del origen del hombre, ¿no? Como tal. Entonces, nuevamente, para tratar de identificar estas tres maneras principales de estudio histórico de la palabra de Dios, tenemos que entender nuevamente que la primera va a ser a través de periodos específicos de la historia bíblica, y para eso tendremos que leer bastante para tratar de entender cómo cambia de un periodo específico a otro, y entonces solo tomar uno en particular. La segunda manera es con respecto a la perspectiva histórica, pero que nos genere todo un libro bíblico, todo un libro. Y posterior entonces a esa segunda manera, generaremos por último una tercera manera, que sería entonces solo un capítulo. Probablemente haya una conjugación bastante interesante y bastante desmedida cuando analizamos la perspectiva histórica de un solo libro, o incluso la tercera forma, la perspectiva histórica a través de solo un capítulo, del análisis de solo un capítulo. ¿Por qué te digo que probablemente haya una situación desmedida? Porque hay libros de la palabra del Señor, por ejemplo, ¿no? Si queremos utilizar esta segunda forma de estudio en perspectiva histórica con respecto a todo el libro de Salmos, entonces tendremos que tratar de entender que el libro de Salmos no fue presentado en un solo periodo como tal, sino que fue generalizado a un compendio de diferentes periodos y de diferentes situaciones históricas, aún incluso para el pueblo de Israel, comandados por cierto rey, específicamente podríamos decir el rey David. Mas, sin embargo, no todos los salmos que están escritos en el libro de Salmos provienen de la inspiración y de la letra del rey David. Entonces, provienen otro tipo de salmos y otras implicaciones de sabiduría y de alabanza de lo que viene en ese libro. Entonces, tratar de generar una perspectiva completa histórica nos tardaría en algunos libros y sería de forma desmedida. Por otro lado, un solo libro tampoco nos va a generar una perspectiva histórica completa, a menos que sea un libro pequeño o un libro que solo se circunscriba a un periodo específico histórico. Tal pudiese ser el caso a lo mejor del libro de Esther. El libro de Esther sí sería fácil de estudiar a través de la segunda forma, de la segunda manera de uso del método histórico, porque pues, circunscribe toda la etapa y toda la manera en cuestión de lo que el pueblo de Israel sufrió y cómo fue libertado en tiempos del rey Asuero, ¿no? Entonces, esa sería una manera de poder entender también dónde sí usar la perspectiva histórica de un solo libro y dónde no usarlo. Si entendemos también que vamos a usar la perspectiva histórica de todo el libro en cuestión de Génesis, pues todo Génesis también arroja diferentes momentos y diferentes eventos históricos a lo largo de un cúmulo de tiempos en la historia bíblica, entonces sería muy difícil de usar. Por último, también podemos, como en la tercera opción, de manera de uso histórico o de método histórico, eh, la tercera opción que vamos a ver en estos videos es usarlo solamente en un capítulo y tratar de entender entonces la importancia de ese capítulo a través de la historia bíblica. Pero cuando nos metemos nuevamente solamente a un capítulo, esto podrá ser arrojado en una buena manera entendiendo si solamente hay un momento histórico referenciado en ese capítulo. Si hay más momentos históricos o hay más vacíos entre un versículo u otro con respecto a lo que pudiese presuponer todo el momento histórico, entonces sería más difícil de comprender. Esto nos pudiese pasar, y a veces sucede muy, muy fácilmente
delante de nuestros ojos, pero no nos percatamos de ello en los evangelios. Los evangelios nos van narrando de repente en un mismo capítulo diferentes enseñanzas o como si hubieran sucedido en un mismo momento. Y cuando analizamos ese capítulo a través del método histórico nos damos cuenta que no sucedió en un mismo momento, sino que sucedieron en varios momentos, pero que el autor del Evangelio solo dispuso toda la información en un mismo capítulo y este lo vuelve difícil para poderlo datar o mencionar específicamente cuándo o cómo sucedió lo que encontramos dicho en tal capítulo de tal evangelio. Y no es el único los evangelios no son los únicos que provocan esto. Hay otros libros, por ejemplo, de historia que pudiésemos analizar en sus capítulos el método histórico que nos provocarían esta misma resultante. Problemas de que en el mismo capítulo, cuando lo menciona otro personaje u otro libro de la Biblia, podemos ver simplemente que hubo más información o que hubo más cosas que se omitieron tanto en un libro o en el otro. Entonces, si ya te estás dando cuenta, usar el método histórico es un poquito complejo, pero a su vez también traerá mucha riqueza, mucha riqueza. ¿Y por qué digo mucha riqueza? Porque esto te hará estudiar mucho más la palabra de Dios de lo que creerías que un simple método puede erogar o te puede brindar. Bueno, para ello entonces vamos a ver a lo largo de estos videos y muy probablemente no terminemos en la expresión completa esta lección esta semana. Será el único método en particular que no terminaremos esta semana. ¿Y por qué te lo presento así? Porque es importante entonces que hagamos, o por lo menos un servidor haga de manera ejemplificativa el proceso de la primera manera de uso del método histórico, y eso nos tomará lo que resta de este video. La segunda manera de estudio o de aplicación de este método en otro video, y la tercera manera, que sería la de capítulo, la del análisis del método histórico es solamente en un capítulo, en otro video. Entonces nos va a tomar 3 videos, 3 sesiones para poder abordar de una manera completa cada uno de los ejemplos de lo que en mi corazón está para poderte explicar el uso de este método histórico. Para ello, entonces ya te expliqué un poquito las incongruencias, lo difícil o lo fácil que puede ser estudiar la Biblia a través de este método. Y sin más, entonces, vamos a la palabra del Señor para estudiar un periodo específico de la historia bíblica. Específicamente, vamos a usar el método histórico para poder aplicárselo a un periodo específico de la historia bíblica. ¿Qué periodo pudiese ser relacionado? Lo que vamos a tratar de entender se encuentra circunscrito específicamente en el libro de Génesis. Vamos a ir a los principios en este momento y vamos a analizar la palabra de Dios solamente por periodo, por periodo. Al usar el método histórico tendremos también que usar algunas bases de interpretación, ya sea de cómo fue escrito el libro, es decir, de interpretación literaria o incluso en sus bases de significados, tanto en el hebreo como en el griego. Específicamente para usar el método histórico no solo podemos agarrarnos de tratar de entender el momento o de los sucesos o del suceso, que queremos estudiar. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ir a originales, tenemos que ir a definiciones de palabras clave y en ese sentido entonces poder provocar una bendita historia de lo que leeremos en las páginas de Génesis. Voy a tratar de circunscribir todo el periodo histórico que vamos a relacionar y para eso entonces vamos a tener que ver la creación. La creación nos va a presentar algunas eh, situaciones interesantes, a analizar simplemente por lo que el libro nos expone, por lo que la Biblia nos expone. Y de ahí entonces trataremos de llegar a todo lo que sería Génesis desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. En el capítulo número 2 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová los hizo, la tierra y los cielos. Entonces, hasta ahí, versículo 2:4, pudiésemos decir que es todo el periodo de lo que nos está refiriendo específicamente el inicio de la creación o la complejidad de la creación, por así decirlo. Pero, como te comentaba, cuando analizamos la palabra de Dios a través de un periodo específico, puede que ser que nos erogue la totalidad de ese periodo en algunos subperiodos. Y estos subperiodos pudiesen ser referidos de una manera muy sencilla. A lo mejor tú ya conoces lo que son los 7 días de la creación o los 6 días de la creación y el séptimo de descanso, y entonces pudiésemos referirnos a un estudio más detallado en cada subperiodo. Y a lo mejor tomar solamente un pequeño periodo o ese subperiodo de toda la generalidad del periodo que estamos ubicando la palabra del Señor, en el sentido para que tu estudio sea más abundante, más completo, y por supuesto entonces no haya omisiones por tratar de cubrir un gran periodo de la historia bíblica. Podríamos decir que este es un gran periodo. Génesis y la expresión del capítulo número 1 y los primeros 4 versículos, capítulo 2, del capítulo número 2. Es un gran periodo. Muchos usamos de estos relatos de historia bíblica, o más bien de este relato de la creación, sobre todo para poderlo enseñar a escuelita dominical. Pero yo creo, y es muy interesante, porque la verdad no lo he escuchado como tal, no he escuchado predicadores y no he escuchado análisis profundo con respecto a qué podemos extraer cuando entendemos la creación. Para ello usaremos, como te digo, de algunas bases de otras metodologías, como lo que sería el inductivo, para que entonces nos ayude a generar no solamente una buena interpretación, sino que a través de leer este periodo bíblico y de entender este periodo bíblico, podamos conocer más a Dios y que esto nos transforme en nuestras vidas y en nuestro corazón. Recordemos que el principal propósito de cualquier metodología bíblica que sea aplicada literalmente a su estudio deberá ser nuestra transformación. Ese es el principal propósito. Si solamente usamos metodologías por generar conocimiento y sabiduría, eso quedará inconcluso. No se generará verdaderamente el propósito de lo que Dios quiere que hagamos, creo, de una manera completa, de una manera vasta, ¿no? Entonces, vamos al análisis de la palabra del Señor. Génesis capítulo número 1 empieza diciendo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es muy interesante cuando analizamos estos versículos o este principio de creación, en donde la palabra del Señor en el versículo número 1 de Génesis capítulo 1 y el versículo número 2 nos ha de arrojar de una manera directa, de una manera fuerte, dependiendo de la interpretación que tú quieras generar, dos grandes creencias. ¿Por qué te digo dos grandes creencias? La primera creencia que nos arroja el versículo número 1 es que Dios provocó la manifestación, que sería entonces el hebreo bará, ¿no? Provocó la manifestación de lo que sería el cielo o cielos específicamente y de lo que sería la tierra. Vamos a ver entonces por lo menos las 4 palabras principales de este versículo.
lo que sería el Reshid. Reshid sería en primer lugar, tiempo u orden. Es una palabra hebraica que también genera preeminencia en rango o en standing de prioridad. Entonces, dentro de lo que Dios está haciendo y provocando es generar un standing de orden y de implicación de preeminencia en cuestión de los hechos como los va a provocar. Esto es muy importante entender esta palabra porque la vamos a ver reflejada entonces en un proceso gradual de cómo fue dada la creación. Si entendemos que esta palabra tiene una implicación muy, muy importante, entonces entenderemos que Dios en el libro de Génesis nos va a arrojar al estudiar este periodo como tal, nos va a arrojar una bendita historia con respecto a cómo Él hace las cosas. Cuando pensamos en la palabra Dios, y es algo que a lo mejor no habías entendido, o no lo habías visto, o había pasado desapercibido delante de tus ojos, pensamos en un término hebraico que genera mucho revuelo. Genera mucho revuelo para quienes verdaderamente desean contextualizar este término por lo que el término explica y por lo que el término dice. Y es el término Elohim. El término de Dios, en el principio Dios, no se nos presenta el tetragramatrón, no se nos presenta tampoco el Adonai, que también es muy referido a Dios, o el Elog de Dios. Se nos presenta un Elohim. Y es muy curioso e interesante porque el término Elohim, y lo quiera ver como lo deseen entender los primeros estudiosos de la palabra del Señor, es un término plural. Entonces lo que literalmente está diciendo es que en el principio los dioses, así es como debería de ser traducido, pero no es traducido en un contexto evangélico y cristiano en el sentido monoteísta, porque probablemente conforme se fueron dando los escritos bíblicos y específicamente la aparición del libro de Génesis, ya existía una tendencia de no evidenciar monoteísmo, sino que solamente todo fuera referido a un solo Dios, a una sola deidad. Pero tenemos que entender la complejidad de que sí, la palabra Dios en hebreo, en el libro de Génesis, nos presenta no Dios como tal, sino dioses. Y entonces pudiese ser traducido, como vamos a ver más abajo que sí se tradujo, pero hay una incongruencia ahí en esa expresión, en el principio, por rango, por primer evento, los dioses crearon, y esta manera de crearon es seleccionaron y alimentaron, seleccionaron y provocaron, seleccionaron y manifestaron. Esta es la mejor apreciación de entender el vará de Dios. Vará que es creado. Los cielos, que es Yamashim o Yamaim en ese sentido, como algunos lo pueden leer, que específicamente sí habla de la atmósfera, sí habla de lo que sería el cielo azul, como nosotros lo estamos viendo, pero más bien en ese sentido habla de toda la esfera cósmica que procede en cuestión de aire o en cuestión de atmósfera que sobrepasa a nuestra tierra. En el principio Dios creó, o los dioses crearon, seleccionaron y manifestaron los cielos y la tierra. Algo que también nos presenta este hebreo en particular es que no hace una implicación directa a un singular, sino también a plural. El tema de los cielos en la Biblia es un tema tan abierto y tan complejo que algunos han llegado a contabilizar probablemente 7 cielos referidos en la palabra de Dios, escrituralmente hablando. Yo te puedo ser honesto, por lo menos por lo que solamente los escritos bíblicos erogan, pudiese decirte que la Biblia hace referencia a 3 cielos. El cielo de nuestra atmósfera como tierra, el cielo del universo y el cielo de donde Dios está.
Pero bueno, eso lo podremos ver en otro contexto y en otro tipo de estudio. Pero te estoy arrojando información para que entonces entendamos el momento y la manera de, de, este, de cómo sucedió el Génesis y cómo se vivió el Génesis. Entonces, veamos las implicaciones de este suceso. Terminamos obviamente con Eretz, que es un hebreo muy bendito en el sentido de que tiene que ver con la tierra, pero una tierra en cuestión no, no de la tierra física de polvo que nosotros vemos aquí en nuestra tierra, en el planeta Tierra. Lo que más bien está haciendo es una separación entre lo que es firme y lo que no es firme. Pudiésemos decir entonces que la palabra Eretz provocaría un uso más generalizado de todo lo que vemos como firme. Algunas expresiones de tierra se utilizan para mencionar a un país, a un campo, a un lugar en particular, a un sistema rocoso, es decir, todo puede ser mencionado en ese sentido como tierra. Pero ¿por qué Eretz se usa? ¿Y por qué te lo menciono así? Porque vamos a ver más adelante que cuando el hombre fue creado y tomó del polvo, no se usa el hebreo Eretz, se usa el hebreo Adam. De ahí entonces se dice el término de Adán, porque de la tierra Adán o Adamá fue tomado, ¿no? En ese sentido. Entonces, si pensamos fríamente en lo que sí el hebreo nos está diciendo, es que en un momento en particular de comienzo, de lo primero que Dios hizo como rango en el principio, como rango en momento, como rango en prioridad, como rango en preeminencia, si lo quieres ver así, en el principio, habla de ese es el término griego, provoca a Dios seleccionar y provoca a Dios de esa selección hacer algo, provocar una acción. Eso es lo que el hebreo nos está diciendo. Pero no solamente Dios, sino que específicamente los dioses que estaban analizando esta situación creativa provocaron entonces el cielo o los cielos, como traducen otras versiones y es correcto, y la tierra. Lo que pudiésemos decir es, si somos fríos al entendimiento de Génesis 1.1, lo que primero Dios hace es provocar una separación entre la materia corpórea y lo que no es materia corpórea. Eso es lo que primero Dios provoca en ese sentido. Y es muy importante entenderlo así, porque por todas las corrientes que existen en cuestión del método, de la creación, en el sentido de los espacios y tiempos que pudiesen ser generados y provocados específicamente sobre el entendimiento de la tierra y cómo fue creada. Cuando uno analiza el libro de Génesis con respecto a cómo fue creada, muchas incongruencias en cuestión de la ciencia serán presentadas. ¿Por qué? Porque la ciencia no dice que la Biblia, que nuestra tierra física como la conocemos, tenga aproximadamente este, 6.000 años a la fecha. Porque podríamos datar fácilmente que de manera cronológica, por cómo se van dando los eventos, desde el libro de Génesis hasta nuestros tiempos hoy en día, tenemos 6.000 años como hombres, o cerca de 6.000 años. De ahí que los judíos como tal están en el año 5.700 y fracción, creo que 5.773, creo que están los 74 con respecto a la era como la conocemos. Ellos sí lo datan así, los rabinos lo datan de esa manera así para darles una contextualización en el tiempo, en cómo lo estamos viviendo. Pero no nos podemos engañar en que la misma ciencia no va en contra de la palabra de Dios, sino que la pudiese avalar. Y aquí es donde probablemente pudiésemos utilizar ese entendimiento de lo que la ciencia nos brinda con respecto a este periodo analizado en la historia bíblica.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Génesis 1.1 nos está refiriendo específicamente eso. Nos está refiriendo el primer momento en donde Dios decide separar la materia de lo incorpóreo, que serían los cielos, de lo eh, de la atmósfera, de los aires, si lo quieres de decir, del estado sólido con el estado gaseoso. También se puede entender de esa manera sin ningún problema, porque así lo exponen lo que serían los hebreos, ¿no? Es en ese primer momento. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Que hoy ya no lo vamos a ver, porque no lo va a expresar así, pero sí quiero mencionar que no estoy diciendo ninguna herejía. La palabra de Dios dice que cuando se presenta la creación del hombre, dice el hebreo, hagamos. El hebreo dice, hagamos al hombre. Y sobre esa razón, entonces, dice la palabra del Señor específicamente entonces que hay también un plural y que probablemente Dios estaba hablando con ese otro Dios que estaba a su lado, en el sentido de, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto pudiese generarnos no tanto una incongruencia en cuestión de las deidades presentadas por Génesis, sino a nosotros la explicación de manera directa, pero no quería dejar volando un, una liebre ahí que persiguieras y que te causara revuelo. Esto, la primera explicación dócil y fácil de lo que pudiésemos entender con respecto a estos hebreos que se nos están presentando, es que Dios estaba presente, por supuesto, pero también estaba presente Jesucristo. Jesucristo se hace mención de él de que desde el principio estaba creado y no creado, perdón, presente, él no fue creado, y que en esa presencia entonces estaba Dios y estaba Jesucristo. Muy probablemente entonces también si entendemos la tremenda revelación de Apocalipsis capítulo número 1, refiriéndose a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, entonces pudiésemos pensar que Dios no estaba solo cuando creó el universo. ¿Y por qué digo el universo? Porque cuando se habla de cielos, como Génesis 1 lo está presentando, entonces es eh, referente no solamente a nuestra atmósfera, sino a todo lo que sería el universo en la segunda esfera, no, no material de lo que Dios hizo en separación. Dicen por ahí uno de los científicos más famosos que conocemos a lo largo de la historia humana, que la materia no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Entonces podríamos decir que Dios hizo exactamente eso en el versículo número 1 de Génesis 1. Sí, Dios seleccionó y provocó, ¿qué? ¿Qué provoca? Provoca la separación entre la tierra, entre lo físico o corpóreo y entre lo incorpóreo, como sería el gas. Porque esa es otra manera también de definir el famoso Yashim de la palabra hebraica que corresponde a cielos, ¿no? Digo, Shamaim, más bien, perdón, Shamaim. ¿Por qué haberme frenado en ese sentido? Cuando uno piensa fríamente, vamos a pensar fríamente, a ver, vamos a usar un poco el raciocinio. Cuando uno piensa fríamente en el momento en particular en que Dios está separando cielos y tierra, universo, los planetas, lo corpóreo de lo no corpóreo, o más bien de lo gaseoso contra lo sólido, ¿no? Vamos a pensar simplemente en esos dos maneras de presentar los elementos, ¿no? De lo sólido y lo gaseoso, y está separando eso Dios, y está provocando que se manifieste entonces de una manera ya más franca lo que sí es sólido y lo que no lo es. Entonces, en ese sentido, podemos entender que Génesis 1.1 no está solamente refiriéndose, por definición de palabras, al evento de la creación planeta Tierra. Génesis 1.1 se está refiriendo al evento de la manifestación de todo el universo. El acomodo de las galaxias y específicamente la nuestra, la Vía Láctea. El acomodo dentro de la Vía Láctea de nuestro Sol y de nuestros planetas y no sé si me explico. O por lo menos físicamente lo que sería corpóreo y lo que no es corpóreo.
Dice la palabra del Señor en un versículo número 2 una cosa bastante interesante. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando se habla de desordenado, que es tohu, y se habla de vacío, que es buhu, se nos está hablando literalmente de cualidades de delante de Dios, si somos honestos, de que no ha terminado. Porque parte de ese tohu en cuestión es un hebreo también bastante complejo. Hablar de desordenado puede también usarse la expresión estaba confuso. No se sabía bien cómo estaba manifestado. Otra palabra, la misma palabra tohu tiene una implicación en definición de lo que es desértico. O simplemente incluso así como se usaría desde la mismísima raíz, un desperdicio o estaba en desolación, estaba siendo desperdiciado, era confuso. Pero ¿qué era confuso? El mismo Eretz. El mismo Eretz en particular no tenía un orden en particular. Pudiésemos pensar entonces específicamente de nuestra tierra, sí, pero podríamos pensarlo también del universo. Aunque la palabra de Dios, literalmente como lo estamos viendo, pudiese traer una implicación específica sobre nuestro planeta Tierra o no. También vamos a ser francos, el término Eretz no necesariamente pudiese ser usado para referirnos a nuestro planeta Tierra, sino a todo el universo. Entonces todo el universo estaba siendo conformado. En el principio Dios, primero en el orden de aparición, lo que Dios trata de provocar es entonces la separación entre lo físico o sólido contra lo gaseoso. Esa es la mejor explicación de Génesis 1.1 según la palabra escrita. Pero si tú y yo queremos generar una contextualización a que Génesis 1.1 solamente está hablando de nosotros como seres humanos en el planeta Tierra, entonces se nos provoca más difícil entender lo que está generándose en este periodo. En el versículo número 2, entonces esta tierra o esto físico estaba desordenado, estaba desolado, estaba de alguna manera desértico, como lo que provoca, estaba confuso. Y estaba también bohu, estaba también sin poderse distinguir. La palabra literalmente de vacío no es solamente así que un vaso que está vacío, no, se está sin poderse distinguir verdaderamente. Esa es la mejor este, apreciación de lo que podíamos entender de la palabra vacía. Entonces era confuso y no se podía distinguir. Es lo que está mencionando Génesis 1.2. Las tinieblas, el Shoshek o el Koshek, en ese sentido, nos presenta literalmente la miseria, la destrucción, la muerte. Ese es el hebreo de Koshek, de tinieblas, que estaba presente la destrucción, que estaba presente la muerte, que estaba presente. Incluso hay una aplicación literalmente en ese sentido, que se usa figurativamente de que había ignorancia. Entonces estaban sobre la faz, sobre la cara, el panim, que es un término que se usa también para referir a la presencia de Dios. Es exactamente el mismo griego panim que se usa con respecto a la faceta, a la cara. Esas tinieblas, esa destrucción estaba sobre la cara del abismo que es Tejón, y en ese sentido el abismo habla de una cavidad profunda. Las profundidades de alguna manera estaban sobre esa cavidad, o más bien esas tinieblas, esa destrucción, esa ignorancia estaba sobre la cara de esa cavidad.
Y el Espíritu de Dios se movía, obviamente Dios, obviamente Elohim, mencionándose como plural, se movía nuevamente sobre el panim, pero ¿de qué? De las aguas. Y fíjate que también figurativamente se menciona sobre lo jugoso, sobre lo que proviene en vía. Hay un eufemismo literalmente que pudiese ser usado sobre la faz de las aguas, específicamente dice aquí el griego, digo el hebreo, mencionando incluso lo que sería lo líquido de nuestro propio cuerpo, refiriéndose en el tema de los hombres, ya sea la orina o incluso el semen. Entonces, es una palabra bastante compleja que entender el Majim, sobre el cual estaba posicionado Dios. ¿Y por qué es importante entender que versículo número 2 también nos está presentando una situación loca en cuestión de entendimiento? Porque si entendemos, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esta situación de la expansión y de lo que sucede en el versículo 1:6 con respecto a las aguas, literalmente nos presupondría que entonces la aparición tal cual nosotros conocemos de las aguas y su acomodación, tiene mucho que ver con nuestros ríos y tiene mucho que ver con nuestros océanos y nuestros mares. Mas, sin embargo, Dios no solamente está mencionando eso, está mencionando toda la complejidad de lo que pudiese haber en el universo con respecto a esas aguas, ¿no? Probablemente es parte de lo que sí nos deja y sí nos eroga el pasaje, pero generamos un entendimiento muy evangélico de escuelita dominical para explicar solamente los días de la creación. Por eso te digo que es muy complejo meternos al principio, ¿no? Y sobre todo tratar de generar a través de metodología histórica lo que sería el entendimiento de estos pasajes. Porque bien es cierto, como se expone en otros libros y otras fuentes bibliográficas, el método histórico para poder ser usado primero tiene que ser pasado a través de otra metodología más profunda, ya sea la sintética, ya sea la analítica o incluso el método inductivo, ¿no? O una exégesis profunda. Entonces, si nos referimos a esta situación, ahorita vamos a ver cuál es la complejidad de este análisis, ¿no? Entonces, esas tinieblas, ese koshek que estaba sobre la cara del Tehom y Dios en su ruaj o el ruaj de los Eloj, ¿no? Y es otra manera de traducirlo, de los Eloj, o más bien de Elohim, ya siendo propios conforme al término, se movía, que tiene que ver con una implicación de manifestarse o de estar presente sobre la cara de las aguas. Entonces, ante esa implicación dice Dios, sea la luz. Y la luz fue. Pero es importante mencionar específicamente en el tema de la luz que también hay una situación bastante fuerte. ¿Y por qué digo que hay bastante fuerte? Porque podríamos decir que específicamente el versículo número 3 ya nos va a empezar a erogar los días de la creación. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día. Pero eso para nosotros literalmente sería entonces el domingo, ¿no? Si pensamos que ahí es donde empieza la semana. Para muchos empieza el lunes, ¿no? Entonces dirían el primer día de la semana el lunes, pero no va a meter en temas teológicos de cuándo es el primer día de la semana. Lo que sí quiero decirte es que entonces hubo varios momentos antes que ejemplifican antes del primer día, que en el principio Dios selecciona y opera la separación entre lo sólido y lo gaseoso, y que eso sólido tenía una faz o un momento
de manifestación, un panim, una cara que daba, que era de aguas, que era de magim, y que esa implicación entonces hacía que todo lo sólido estuviera también desordenado, tohu, estuviera confuso, estuviera desértico, y que específicamente el bohu también estuviera no distinguido o no distinguible en ninguna situación, como si estuviera en ruinas. Había una presencia de tinieblas, koshek, en función de destrucción, en función de muerte, en función de ignorancia, de obscuridad también se da, pero no está hablando solamente de la oscuridad, está hablando de tinieblas. Y esto se manifestaba sobre la faz o sobre la cara del abismo. Todos estos sucesos fueron hechos previo a contabilizar el día número 1 de la creación. Porque entonces Dios dice, o el Elohim, los dioses dicen, lo voy a traducir, espero me perdones la expresión, no quiero ir en contra, obviamente, de la creencia evangélica, ¿no?, que se nos ha dado de monoteísmo, pero entendamos que el hebreo sí está presentando dioses. Entonces, dice, entonces los dioses dijeron sea la luz, y fue hecha esta luz que es or, que es iluminación, pero que también tiene que ver con la felicidad, que también tiene que ver con la luz de día, ¿no? En ese sentido. Entonces, la luminaria también se está diciendo aquí, o échese la iluminación, creo que es mejor. ¿Por qué no luminaria? Porque luminaria pudiéramos pensar en el sol, pero si vemos más abajo, el sol no fue creado hasta sino momentos mucho después, cuando entonces se crean las, este, las expresiones de la luna y de las estrellas y del sol. Fueron creadas mucho después. Lo interesante es que entonces ya hay una distinción en el primer día, por como se nos es presentado, y día es Yom, Yom, que es usado de la manera más común como referir a la presentación de, del, del día natural como lo conocemos, noche y día, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena, esa iluminación, ese or era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es interesante que a través de haber creado, aquí hay un problema probablemente de interpretación por la semántica presentada en el español, pero es interesante que parecería entonces que a pesar de haber creado la luz, había una mezcla entre luz y tinieblas. La palabra de Dios nos menciona entonces que separa a Dios la luz de las tinieblas. Otros interpretarían que de una manera directa, simplemente por haber creado la luz, la refracción de la luz aleja las tinieblas. Y a mí me gusta más bien pensar esa segunda interpretación, no que haber creado la luz y que entonces todavía había una pugna y estaba todo entremezclado, no. Simplemente por haber creado la luz es que las tinieblas se separaron, ¿no? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, nuevamente, ese famoso Yom, y a las tinieblas llamó noche. Pero entonces si entendemos que aquí el Yom que se nos está presentando es simplemente la apreciación de la manifestación de la luz, y que la noche es la presentación, la noche que es Laila, la presentación física o más bien visual de las tinieblas, es entonces donde termina siendo la tarde y la mañana de una manifestación de luz, de un día. Entonces para nosotros esa manifestación de luz pretende simplemente una erogación en tiempo y forma llamase 24 horas. Pero para Dios fue simplemente la separación en donde la evidencia de que cada vez que se manifieste la luz va a ser presentado como un yom. No sé si me explico, que es algo un poquito diferente en apreciación. Pero bueno, termina siendo para nosotros en entendimiento racional días de 24 horas. Pero no,
Lo que está viendo más bien aquí es que la manifestación de la luz literalmente es, y la desaparición de la luz es entonces llamado Yom, día. Dice la palabra de Dios por boca de Pedro, porque así es mencionado también por el profeta Oseas, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y por qué pudiese haber esta apreciación? Porque para Dios simplemente la manifestación de su luz y que después deje de manifestarse es un día. Ese es el yom en la profundidad del término hebraico. No tiene nada que ver con una manifestación de 24 horas. Y lo podemos entender aquí cuando vemos que existe eso. Si lo entendemos conforme a la tilde de lo que el hebreo nos está presentando. Es complejo para nosotros en el sentido porque nos fue enseñado y enseñado y enseñado que la creación de nuestra Tierra como tal, planeta Tierra, entonces simplemente ha tenido 6000 años. Pero los científicos datan millones y millones de años atrás, en cuestión de lo que el carbono 14 y todo lo que hacen algunos antropólogos y científicos, geofísicos, ¿no? Digo geólogos en ese sentido, con respecto a la datación de nuestros tiempos. Entonces, probablemente la Biblia no está tan incongruentemente mal escrita como dirían otros teólogos, ¿no? U otros estudiosos de la Biblia. Más bien sí, desde los hebreos los está reflejando, pero nosotros como seres humanos no lo quisimos entender así, y mucho menos la concepción judaica. Pero nos presenta un poquito esta idea. O al menos no todos los judíos, también tengo que ser franco. Hay otros rabís que sí presentan toda esta apreciación. Llamó a Dios entonces la luz, ya lo entendimos, y entonces para Dios la manifestación de esa luz y que deje de aparecer es la mañana y la tarde y mañana y tarde, entendiéndose de alguna manera como la expresión del día y la tarde como la expresión de la noche, ¿no? De que viene la noche. Y es bastante curioso también mencionarlo, solo lo dejo así, que para Dios la importancia de la manifestación de ese día no nace de la manifestación primero de la luz, sino de la manifestación de las tinieblas. Y fue entonces la manifestación de las tinieblas primero y la manifestación de la luz después, para que entonces eso sea llamado un día. De ahí una figura filosófica, pero hebraica y judaica que podíamos generar con respecto a cómo vives tus días. Por lo regular con una expresión en donde para ti terminar el día sería, pues empieza a oscurecer y serán las 7, las 8 de la noche, pero para Dios apenas está comenzando. Esa manifestación en donde va a ser manifiesto lo oscuro, va a ser manifiesto lo lúgubre, va a ser manifiesto el Shoshek. Y ese Shoshek va a destruir, va a provocar muerte, va a provocar ignorancia, va a provocar lo que sería miseria de alguna manera, como lo que explica que las tinieblas provocan por definición de Shoshek. Pero de posterior entonces viene la luz y al empezar a clarear entonces ya viene la bendición, ya viene la felicidad, ya viene la expresión de esa luz que es evidente en cuestión del or, que tiene que ver con la iluminación y tiene que ver con eso. Entonces, probablemente si entendiéramos mejor estos principios de proceso de Dios en nuestra vida, entenderíamos entonces cómo se da también la transformación de nosotros como hijos de Dios hacia la luz verdadera y la manifestación del resplandecimiento de Dios. Primero tiene que haber una manifestación de tiniebla, primero tiene que haber una manifestación de oscuridad, de desconcierto, de desolación, como tú lo quieras ver, para entonces la manifestación de la luz, ¿no? Pero bueno, este mismo proceso lo podríamos ver aplicado en la manifestación de crecimiento y de la luz de Cristo sobre la vida de cualquier persona. Creo que es exactamente igual, es como Dios opera. Recuerda, cuando analizamos entonces la metodología de cómo suceden o cómo van sucediendo en el método histórico los sucesos, podemos entender también cómo Dios opera. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue operando de la misma manera para ti y para mí. Ese fue entonces apenas el primer día.
Y dijo Dios, haya expansión, y ya hablamos con respecto a la expansión, propiamente el firmamento, o esa separación literalmente de las aguas. Pudiésemos decir que entonces el planeta Tierra lo físico que Dios creó con respecto a la Tierra estaba cubierto de aguas, como de una capa. Y entonces Dios dijo, sea la expansión. Y entonces provocó de en medio de las aguas la expansión, que no tendría absolutamente ninguna situación en contra de entender el famoso Pangea. El famoso Pangea que los científicos entienden que era solamente una manifestación de tierra, de sólido físico, firmamento, con respecto a que alrededor solo había pura agua. Y que posteriormente fue cambiando, a formar los continentes como los conocemos. Pero independientemente de eso, ahí está la famosa expansión, ese firmamento, que entonces tuvo que nacer de en medio de las aguas. Y de ahí probablemente porque para nosotros nacer de nuevo nos es necesario pasar por las aguas también, como símbolo, porque el Espíritu Santo primero nos vivifica a través de las aguas del Espíritu y entonces nace de nosotros bendición. Pero bueno, luego veremos más teología aplicada a través de este evento histórico, ¿no? De la creación con respecto a los procesos espirituales de Dios en nuestras vidas. Voy a tratarme de enfocar un poco más a lo que estamos viendo, pero es muy profundo, la verdad es deleitable ver cómo estamos viendo el tema de la creación. Y provocó a Asa, hizo, completó Dios la expansión y lo dejó firme, ¿no? Lo dejó creado e hizo. Nuevamente la expresión Dios ya la voy a dejar de mencionar, pero es Elohim, ¿no? Y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, las apartó de las aguas que estaban por encima de la expansión. Entonces, podríamos decir, interesantemente, de una manera bendita, que las aguas que había debajo las aparta para que queden por debajo y separa creando entonces aguas por arriba de la expansión. Algo que nos presupondría entonces que hubo de nuestro planeta Tierra, la Tierra forjada, pero debajo quedaron aguas y arriba quedaron aguas. Pudiese ser esta manifestación lo que después más adelante se dio con respecto al diluvio. Pero así es como se nos narra, ¿no? En un dibujo te pondría entonces que está la tierra y que hay capa de aguas rondeando toda la tierra porque la separa de las que estaban arriba y entonces deja la expansión, deja lo firme, pero abajo de la expansión también deja aguas. Entonces la tierra verdaderamente había agua y agua para poder provocar todo lo que Dios quería provocar. Y llamó Dios a la expansión, ahora sí fíjate en ese sentido, de cielo o cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Perdón, todavía, ahora entendiendo, perdón, ya me había confundido. No, primeramente en el día segundo de esa expansión, literalmente solo está separando aguas, solamente está manifestando aguas, solamente la está creando, ¿no? Las está separando y las está acomodando. Llama a esa expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo, de la manifestación de Dios, de la manifestación de su luz por segunda vez. Eso es lo que debemos de entender. No necesariamente que en 24 horas sucedió. Vamos a tener que ser francos a la profundidad de los hebreos que están mencionándose aquí. Y dijo Dios, juntése las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Hasta aquí apenas aparece lo seco. No había existido hasta el día número 3. En el día número 1, las diferencias entre luz y tinieblas. En el día número 2, o la manifestación número 2 de Dios, la diferencia entre los cielos y los cielos y los cielos. Entonces fue creando cielos y cielos, ¿no? En el sentido de separar y de acomodar las aguas.
Es complejo evidenciarlo, pero así es como está apareciendo. Y así es entonces como lo debemos de entender. Las aguas que estaban debajo con las aguas que estaban de arriba, y esas aguas y a esa expansión, entonces le dice los cielos. Haya expansión en medio de las aguas y separe entonces las aguas de las aguas. Lo que Dios está diciendo de los cielos específicamente es ese lugar este, hueco de aire que genera separación entre aguas y aguas, ese lugar de gas, ¿no? Y eso es a lo que termina diciéndole cielos, el Shamaim, ¿no? Famoso. Pero es ese mismo Shamaim que hasta el principio entonces viene evidenciado o viene mencionado en el principio Dios creó el Shamaim y también creó los Eretz o lo Eretz o el Eretz, ¿no? Entonces, la descripción de cómo vamos entendiendo ese periodo es, primero tiene que dar a luz la misma luz, o más bien tiene que dar la manifestación de la luz y separación entre la luz y las tinieblas. Después tiene que separar las aguas y hasta el día número 3 entonces dice, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y hasta aquí, perdón, hasta el versículo número 9 es donde viene la explicación entonces del Pangea, como de alguna manera quedaría explicado, hasta este momento en particular. Y fue así. Y Dios llamó a la tierra, a lo seco, Eretz. Y aquí es entonces donde ya hay una aplicación hermenéutica y exegética de entendimiento del pasaje. Es hasta este momento en donde surte efecto que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La explicación del versículo número 1 viene desde el versículo número 2 hasta el versículo número 9, o el 10 incluso. Y reunieron las aguas y las llamó mares, Yam. Y vio Dios que era Tov, era bueno. Y entonces estamos en el tercer día y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, según su simiente que esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, que dé su simiente según su naturaleza, y el árbol que da su fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno, la mañana y la tarde del día tercero. Entonces, Dios viene primero luz, tinieblas, en toda la expresión de lo que hemos mencionado que pudiese significar. Después, separación de las aguas, aguas por arriba y aguas por debajo, y lo que hay en medio se le conoce como expansión, y esa expansión Dios le da nombre de cielos. Segundo día. Tercer día, entonces, dice que de las aguas que están debajo emerja, salga lo que es lo firme, y lo firme termina siendo la tierra, ese Eretz, y entonces a ese Eretz le dice empiece a producir todo tipo de árbol y todo tipo de hierba, y conforme a su naturaleza, y entonces conforme a su simiente, y se genera entonces toda la hierba encima de la tierra, que no haya nada desértico, si lo quieres ver así, ¿no? Fue la tarde y la mañana del día tercero, de la manifestación de ese Yom. Fue la manifestación de lo oscuro, pero la manifestación de de la luz para creación de qué, o más bien para manifestación del día tercero. Esto tiene unas implicaciones teológicas muy muy fuertes como lo estamos viendo, pero bueno. Posteriormente, hasta el día cuarto, dijo Dios, sean lumbreras en la expansión. Fíjate qué impresionantes. Sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar y diferenciar el día y la noche. Y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Ahora sí. ¿Cuáles son esas lumbreras en la expansión para alumbrar sobre la tierra? Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, las dos grandes moraj,
que tiene que ver con la lumbrera mayor para que señorease el día, y entonces nosotros conocemos entonces el sol, y sea la lumbrera menor para que señorease la noche, y hizo también las estrellas, las cocá. Entonces es hasta el cuarto día en donde aparece el sol, como lo conocemos físicamente nosotros, y la luna, como la conocemos específicamente. Pero después de que, de tres manifestaciones de Dios, en donde tuvo que permitir que se manifestara la tiniebla y en donde tuvo que permitir que se manifestara la luz. Entonces, en esas manifestaciones es entonces donde apenas hasta el cuarto aparecerían para ti y para mí racionalmente hablando la manifestación de las lumbreras como las estrellas, las conocemos, como el sol y como la luna. Si entendemos que sucede hasta el cuarto momento, entonces entenderemos, si somos francos, y si entendemos Yom, como te quiero dar a entender también el Yom, de parte de Dios, que entonces la Tierra no tiene 6000 años. Como nosotros conocemos el cielo, como nosotros conocemos las nubes, como nosotros conocemos el sol, la luna, no tiene nada que ver con 6000 años, tiene que ver con mucho más de tiempo. Pero sí tiene que ver con una relación de manifestación de tiniebla con manifestación de luz. Esto es importante, es entenderlo, pero es teológicamente a lo mejor difícil de comprender si ya lo quieres llevar a una expresión radicalmente espiritual de cómo Dios provocó lo que hoy tú y yo conocemos. Dios provocó que se manifestara la tiniebla y controló la tiniebla, pero Dios manifestó y controló la luz. O los dioses, obviamente, que estaban generando todo esto, ¿no? Llámese Dios, Jehová, como lo conocemos, y Jesucristo, para no meter otras teologías o ideologías que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, es hasta el versículo número 16 que ya existe, 17, 18, que entonces ya hay una diferencia clara para nosotros entre los procesos de Dios con respecto a diferenciar ese día y esa noche. ¿Quiénes hacen esa diferencia? El sol y la luna para nosotros que estamos en el planeta Tierra. Pero entendamos entonces que la separación de aguas fue tan radical. Imagínate estirar y separar las aguas y todo lo que queda es la expansión, pero la expansión y los cielos es tan grande como para poder diferenciar entre qué, entre que en esa expansión Dios puso obviamente las lumbreras. No solamente estamos hablando de nuestra atmósfera como los cielos o el cielo, estamos hablando obviamente de todo lo que es el universo, por lo menos en el entendimiento de las estrellas y todo el espacio cósmico que hay del universo entre estrellas, planetas y obviamente el Sol y la Luna. Eso es importante mencionar, ¿no? Porque está mencionado así. Y apenas sucede el día cuarto. Dijo Dios, produzcan de las aguas reptil y ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrándose y que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto. En el quinto se nos narra entonces que todo lo que conocemos como aves, y todo lo que conocemos obviamente en las aguas como peces, Dios los crea en el quinto día, en la quinta manifestación. ¿En la quinta manifestación de qué? En la quinta manifestación de tinieblas y de luz. Cuando primero en las tinieblas se están generando confusión, se están generando situaciones, pero por lo bien de la iluminación, y entonces es creada cada una de las especies vivientes específicamente en el versículo hasta el versículo 25 con respecto al quinto día. Seres vivientes que tienen que ver con las aves y tienen que ver con los peces. Algo que tampoco se equivocan los científicos cuando entendemos entonces a la luz de lo que ellos también descubren con la ciencia, ¿de qué? De que todas las manifestaciones de aves que conocemos fueron evolucionando aparentemente en el sentido de que
en el sentido de crear las aves como las conocemos, pero que nacieron de los peces, que fueron de ahí, de donde nacieron probablemente. Entonces, no están tan equívocos en ese sentido. A lo mejor en el tiempo en que quieren datar los momentos, sí, pero entendamos entonces que hay una manifestación entre cielo y entre noche. Digo, no tanto entre día y noche como lo conocemos, sino una manifestación más bien de que primero tenía que haber tinieblas y luego luz. Hay que tratar de entender a Dios a tempori, y a tempori es decir, sin un tiempo humano como no, lo preconcebimos y como lo manejamos. Esto es importante, manifestarlo así. E hizo Dios, entonces, versículo número 25, e hizo Dios animales de la tierra en su género y ganado en según su género y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su especie. Obviamente lo provocó ¿de dónde? De ese Eretz. Lo crea literalmente de ese Eretz. Ok, según su especie, Dios vio que era bueno. Y entonces, versículo 1:26, Dios dice, mira, si llegamos al versículo que queríamos, ¿no? Hagamos, asá, que tiene que ver entonces con una expresión plural de que Dios está interactuando como es Elohim, y entonces dice, provoquemos conjuntamente al hombre a nuestra tierra, al hombre a nuestra imagen y semejanza, a Adán. Hombre literalmente es Adán en ese sentido, porque de la tierra fue tomado, ¿no? Que es Adamá, la expresión más simple de la tierra. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree todo lo creado, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. Y vará Dios, seleccionó y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, henchid y sojuzgad la tierra, señorear y andar sobre la mar, y todo esto. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente y que está sobre la faz de toda la tierra, de todo árbol que hay de fruto, que da simiente, lo podrás comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde os será para comer. Dios ya estaba autorizando desde el principio que se pudiese comer cualquier ave y se pudiese comer cualquier hierba, ¿no? Por lo que está entendiéndose en el versículo 1:30. Lo voy a volver a leer para ti. Os he dado a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde os será para comer. Y fue así. Podríamos decir entonces, hay una separación aquí interesante en que la planta verde solamente era lo que se podía comer y todo lo demás era para cuidarlo, pero aquí hay una implicación probablemente en el versículo 30 de que ya se podía comer desde el principio todo, sin ningún problema. Pero bueno, lo dejo también en entendimiento. Vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día, la expresión del sexto día, de la sexta manifestación de Dios, si lo quieres entender así. Y es importante entenderlo así porque la verdad Dios lo está circunscribiendo, aunque ya había manifestado entonces la separación de la luz y toda esta situación, ¿no? Con respecto al firmamento, con respecto a todo ello, Dios ya había hecho una manifestación en ese sentido de forma diferente. Entonces, pero a cada manifestación de Dios para crear los cielos y la tierra, como viene en el versículo número 1, hay una explicación, y para eso son las 6 manifestaciones de Dios en cuestión de la creación de los cielos y la tierra, como los conocemos. Y entonces, Génesis 2 termina diciendo, si fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó en el séptimo día su obra que había hecho y reposó. Reposar tiene que ver entonces con también la manifestación de Dios. Y bendijo Dios al séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Estos son los orígenes, dice literalmente capítulo 2, versículo 4. Estos son las toledad de la historia, de alguna manera la implicación generacional, la descendencia o lo que se provocó
con respecto a la manifestación de la creación. Y fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, la tierra y los cielos. Y fíjate qué interesante concepción. Por eso te digo que verlo históricamente, el principio de esta apreciación de Génesis nos debe de provocar entonces un entendimiento diferente a como aparentemente se nos enseñó en escuelita dominical. Dice que versículo 2.4 de Génesis, que entonces fue el día en que Dios hizo la tierra y los cielos. Pero ya entendimos que para hacer cielos y tierra con todo lo que conocemos, entonces hubo una manifestación de 7 momentos, ¿no? Así vamos a poner, de 7 momentos. 7 momentos directos de Dios para que entonces se circunscriban en un solo momento. Es bastante interesante entonces entender ese famoso Yom. Para ti, para mí, 24 horas. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso, el tiempo, como lo medimos como seres humanos, no tiene nada que ver como Dios se manifiesta. No tiene nada que ver con ello. Lo que sí es importante es mencionar que para Dios ese Yom también puede estar circunscrito a otros Yoms pequeños. Y entonces el Yom que estamos analizando como periodo histórico de la creación del ser humano provocó 7 Yoms. Y así lo podemos entender, versículo 2.4 contra todo lo que sucede en capítulo número 1. El Yom de Dios es muy diferente a tu Yom y mi Yom, ¿no? A mi día y tu día. Vivimos de formas diferentes. Toda planta del campo que fuese en la tierra, hierba del campo que naciese, porque aún no había Jehová hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y subió un vapor, y él nos está explicando de forma diferente un poco la palabra del Señor. Lo que quiero darte a entender entonces en una hermosa bendición es Génesis capítulo número 1 nos expresa de una manera completa, nos expresa de una manera real, nos expresa de una manera literal, sí la creación de Dios, que no tiene que ver en separación como algunos teólogos piensan, que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se dieron en tiempos de forma completamente diferente. Unos piensan que estaba desordenado y vacío porque sucedieron muchas cosas en el ínter entre que Dios creó el cielo y la tierra. Pero más bien Génesis 1.2 hasta abajo, todo el capítulo 1, nos explica cómo sucedió específicamente el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en esa explicación, entendiendo el Yom como debe suceder, muy probablemente caben los millones y millones de años que datan la tierra y que datan las situaciones y animales y muchas otras cosas en ese sentido. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque también el ser humano, nosotros, nacemos específicamente hasta el sexto día. Y otras bestias, como lo que serían las aves y toda esa situación, nacen específicamente en el quinto día. Entonces, sí hay diferencias en cuestión de tiempo, sí hay diferencias en manifestación. Esta sería la manera en cómo entonces puedes estudiar de forma histórica, usar el método histórico con respecto a la aplicación de un momento. Primero entonces entendemos, ya si lo razonamos de forma simple, que la historia nos está presentando literalmente un bendito análisis de que conforme se fueron dando los procesos de Dios. Y cuando tú analizas entonces y entiendes ya ahora de forma cronológica estos procesos a tempori a nosotros como seres humanos, más bien se entiendes la expresión de Dios. Una manera interesante también de ver cómo lo que nos arroja cronológicamente la palabra de Dios es el tema de la oscuridad, el tema con respecto a la luz y cómo estos dos deben de converger para provocar un día. Entonces sería muy interesante que tú lo analizaras así por cómo está expresado. Y de esa manera también como Dios fue primero supliendo y erogando situaciones para poder generar el siguiente paso. Paso número 1, luz y tinieblas. Paso número 2, las aguas. Paso número 3, lo firme, lo seco. Paso número 4, entonces, no sé si me explico. Entonces, conforme Dios va haciendo eso, provoca entonces la manifestación de un día. ¿Según quién? Según Génesis capítulo número 2, versículo número 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, los cuales fueron creados
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, esta percepción de día, esta percepción cronológica te ayudará a entender cómo Dios se mueve, cómo Dios crea las cosas, cómo Dios trabaja. Tú quieres que las cosas sucedan en un acto isofacto, con un chasquido de dedos, pero así es como Dios trabaja. Dios trabaja provocando primero lo que es necesario que sea creado primero y manifestado primero para que entonces se provoque a bendición todo lo demás. Por eso Jesucristo no apareció inmediatamente después de que el hombre cayó y de que el hombre pecó. Tuvo que pasar un periodo para que entonces se gestaran otras cosas anticipadas antes de la aparición de Jesucristo. Lo mismo que ahora está sucediendo para que Jesucristo vuelva a aparecer por segunda vez sobre la faz de la tierra. Pero todo esto te ayuda a entender y a manifestar. Ahí está la expresión de cómo usarías ante un evento en particular el método histórico. Trata de generar cronología y trata de poner específicamente los tiempos y formas de cómo verdaderamente la palabra de Dios está diciendo que sucedieron las cosas, y entonces trata de generar cronología, y a través de entender en un visor cronológico cómo están sucediendo las cosas, tú entiendas y vengas a bendición de parte de Dios. Creo que es la mejor manera en cómo lo podemos entender, más sin embargo, esta es una de las tres maneras también de uso del método histórico, sobre un evento, sobre un periodo en particular. Vamos a tratar de ver las otras dos maneras en los otros videos. Nos tomó un poquito más de tiempo en este primer video con respecto a que tuve que explicar cómo es el método y para qué se usa el método histórico, y en ese sentido obviamente te agradezco tu atención, espero haya sido de mucha bendición. Compárteme tus testimonios, compárteme tus apreciaciones con respecto a esta metodología, y esperemos en el nombre de Cristo Jesús pues podamos salir adelante, ¿no? en esta materia. Te agradezco nuevamente. Gracias.